Si eres relativamente nuevo o te encuentras aprendiendo el framework Flutter, seguramente te llegó a pasar que la terminología widget pudo llegar a causarte confusión o ruido en un inicio. Incluso quizá te llegaste a preguntar cuál es la diferencia que existe entre un stateless widget y un stateful widget y cuándo deberías de utilizar uno sobre otro. Bueno, antes de pasar directamente con la caracterización y comparación de estos widgets, debemos de recordar que en Flutter todo lo que construimos en la interfaz de usuario son realmente widgets. Y los widgets los podemos ver como pequeños componentes o bloques de interfaz que nos ayudan a construir la vista final. Ahora, si nos enfocamos en la comparación de stateless widget y stateful widget y nos preguntamos cuál es la principal diferencia que existe entre ellos. Si nos vamos a la documentación oficial de Flutter y la leemos un poco, podemos encontrar que describen al stateless widget como un componente que no requiere de un estado mutable, mientras que un stateful widget es un widget que está compuesto de un estado mutable. Y si realmente prestamos atención a sus nombres, tiene todo el sentido del mundo. Stateless y stateful. No tiene estado y tiene estado. Muy bien, antes de explicar a qué nos referimos con la mutabilidad, debemos tener en cuenta que un widget puede ser actualizado mediante su widget padre a través de los parámetros que estemos recibiendo en el constructor, sin importar si este es un stateless o un stateful widget. Ahora bien, cuando hablamos de un stateful widget como un componente mutable, se hace referencia a que este widget tiene la capacidad de actualizarse por sí mismo, es decir, puede redibujarse y actualizarse independientemente de si su widget padre cambió o no cambió. Entonces, recapitulando, tanto stateless como stateful widget pueden actualizarse y redibujarse cuando los parámetros de sus constructores están siendo cambiados por su widget padre. Pero un stateful widget tiene la capacidad de actualizarse por sí mismo sin la necesidad de su componente padre. Claramente, existen otras diferencias entre estos componentes y que nos dan la posibilidad de manejar distintos casos de uso dependiendo las necesidades del proyecto. Pero, antes de meternos de lleno con estas diferencias y para no saturar nuestras mentes con tanta teoría, primero pasaremos a realizar un ejemplo sencillo y práctico de lo que acabamos de hablar. Muy bien, para que quede mucho más entendible la teoría que acabamos de explicar hace un momento, vamos a crear una aplicación de ejemplo. Vamos a crear en nuestra consola de comandos un nuevo proyecto de Flutter. Entonces vamos a escribir Flutter, create, el nombre de nuestro proyecto que va a ser stateless versus stateful. Y vamos a decirle que nos lo cree con la plantilla vacía. Entonces corremos el comando y ya se nos va a generar nuestro proyecto de Flutter. Entonces vamos a ingresar a la carpeta donde se nos generó nuestro proyecto, que en este caso es en la carpeta stateless versus stateful, y vamos a abrir este proyecto en nuestro Visual Studio Code. Muy bien, en este punto ya tenemos nuestro proyecto generado, ya podemos correrlo en Android, iOS, podemos levantarlo incluso en Linux, macOS, Windows y en web. En este caso, yo voy a estar utilizando un emulador de Android para no perder tanto tiempo levantando en Windows o en web. Y ya es mucho más cómodo. Entonces, bueno, de momento tenemos esta aplicación que está realmente vacía, no tiene nada, solamente tiene un componente que se llama Main App, que como ustedes pueden observar es un stateless widget. Y lo único que hace es tener un mensaje, un texto que dice Hello World. Entonces voy a correr esta aplicación para que tengamos en vivo todo lo que estamos visualizando. De momento el Debug Console no lo voy a utilizar. Ahorita le estaremos dando uso, pero primero quiero asegurarme de que seamos capaces de levantar la aplicación y que podamos visualizar el mensaje de Hello World. Muy bien, de momento en lo que se levanta el proyecto, como ustedes pueden observar, pues tenemos nuestro método main, que a su vez ejecuta el método runApp,
y en sus parámetros recibe lo que es un widget. Y en este widget solamente estamos pasándole nuestro main app. Muy bien, ya se levantó la aplicación. Tenemos Hello World aquí, que es realmente este texto. Para facilitar un poco mejor lo que quiero mostrarles, voy a sacar todo lo que yo voy a mostrar aquí dentro en otro widget. Entonces este scaffold no lo voy a utilizar aquí. Voy a crearme yo otro componente, otro stateless widget, y le voy a poner homepage. Entonces ya tengo aquí mi homepage, que realmente es un widget, un stateless widget, y de momento retorna un placeholder. Entonces voy a utilizar este homepage acá en mi main app, en vez de utilizar ese scaffold. Guardo cambios y acá deberíamos de ver una pantalla justamente con un background en oscuro y estas pequeñas líneas, que realmente es solo un placeholder. Entonces acá lo que voy a hacer es retornar un center, perdón, voy a retornar mejor un scaffold para que nos dé ese background en color blanco. El body va a ser un center y a su vez este center va a tener un texto, perdón, un child, va a tener un texto y este texto va a decir hola mundo. Guardamos cambios y ahora sí podemos visualizar lo que teníamos anteriormente. Voy a ponerle constructor constante para que no esté ahí el análisis con sus indicaciones, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el homepage, lo estamos pasando directamente a nuestro main app para que sea como que el widget default o principal que va a mostrar nuestra aplicación. Perfecto, esto es hasta el momento. Como ustedes pueden observar, tenemos stateless widget y stateless widget, no hay más, no estamos utilizando de momento stateful. Muy bien, ahora, ¿qué pasaría si yo quiero que este texto cambie? No quiero que mi texto esté hardcodeado con un solo valor, sino que dependiendo de ciertas circunstancias quiero que cambie el texto. Por ejemplo, si tengo un valor en true o false, quiero que este texto cambie. Digamos, por ejemplo, que yo estoy haciendo una petición a mi backend o algún API y estoy en espera de que cargue la información. Entonces, mientras carga la información, yo quiero mostrar un mensaje y una vez que cargue la información, yo quiero mostrar otro mensaje. Muy bien, perfecto. Pues vamos a trabajarlo. Antes que nada, antes de empezar a hacer los cambios, de utilizar stateful widget, etcétera, porque lo vamos a utilizar, yo quiero extraer este componente de aquí en otro widget, para que para mí sea mucho más sencillo el manejar la información. Entonces voy a crearme otro stateless widget que se va a llamar greetings widget. Perfecto. Y este greetings widget lo único que va a retornar va a ser un texto que a su vez va a tener un hola mundo, tal cual lo tenemos anteriormente acá. Entonces ya ahora sí lo que yo puedo es, en vez de utilizar este texto aquí, puedo utilizar mi greetings widget. Guardo cambios y en la aplicación ustedes van a notar que no cambió nada, porque estamos haciendo lo mismo que ya teníamos, solo que separado en componentes. Antes teníamos todo dentro de aquí del main app. Lo que yo hice fue extraer ese homepage en este widget de acá y el mensaje lo extraje en mi greetings widget. Entonces ya tenemos múltiples componentes y todos están siendo stateless widgets. Muy bien, excelente. Ahora sí, vamos a hacer lo que tenemos como objetivo hacer, que nuestro texto cambie dependiendo de si mi información ya cargó o no cargó. Entonces, ¿cómo puedo yo manejar esto? Como les comentaba en la presentación donde estábamos viendo la teoría, yo aquí tengo mi homepage, el cual está siendo el padre de mi greetings widget. Entonces, aquí lo que va a suceder es que cada vez que yo llegue a actualizar mi homepage, si greetings widget está siendo hijo y no es un constructor constante, va a reaccionar a esos cambios de mi widget padre. Quizás suena un poco confuso, ya lo vamos a estar viendo en acción. Voy a agregar por aquí un print para que quede mucho más claro. Voy a hacer greetings widget build. Entonces ahora sí vamos a abrir el debug console y cada vez que yo cambie o haga cambios en mi widget padre, esto debería de ejecutarse siempre y cuando mi greetings widget no esté siendo reconstruido. Como ustedes pueden ver aquí,
ya está saltando el mensaje, ya está saltando este print que yo puse por acá. Vamos a limpiar el debug console y vamos a hacer algunos cambios. Vamos a hacer un poco más pequeño, vamos a esconder el menú de navegación y aquí este homepage voy a hacer control punto, si están en Mac pueden hacer command punto, voy a convertirlo en stateful, es la primera opción. Y ya Flutter y VS Code con sus extensiones me hacen la conversión de mi homepage, que era un stateless widget, a un stateful widget. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues ya lo único que hacemos es crear el estado. Y mi state extiende de mi homepage, que a su vez mi homepage extiende de un stateful widget. Ya con esto vamos a adentrarnos más adelante de cuáles son las capacidades que nos da un stateful widget. De momento vamos a quedarnos solamente con que nos ayuda a crear un estado de nuestro widget que puede ser mutable. Como les comentaba anteriormente, decimos que es mutable porque nosotros podemos indicarle a nuestro componente que necesita redibujarse, que su estado cambió, que tiene propiedades que se están actualizando y yo quiero que esos cambios sean notorios en mi aplicación. Entonces, a partir de este momento, si yo guardo cambios, vamos a ver que no pasa nada. Todo se sigue ejecutando normal, incluso sigo teniendo aquí mi print, ¿no? Ahorita no estoy actualizando nada, no está pasando nada. Entonces, aquí en mi scaffold, lo que yo voy a hacer, voy a agregar una columna. Voy a envolver este greetings widget en un column. Voy a ponerle que tenga un main axis alignment de center. Voy a agregar un size box de unos 20 y voy a poner un material button y que cuando sea presionado va a hacer algo. Todavía no lo vamos a agregar, ahorita lo agregamos. De hijo va a tener un texto que va a decir update y vamos a agregarle un color para que sea más visible. El color va a ser colors.blue. Perfecto, guardamos cambios. Podemos ver que ya en mi device, en la aplicación, ya tengo este botón, ¿no? Que es el update. Como ustedes pueden ver, lo presiono y no hace nada. ¿Ok? Perfecto. Ahora, vamos a ver qué es lo que les mencionaba yo cuando mi greetings widget estará captando esas actualizaciones de su widget padre, que realmente es este homepage. Este homepage, que es un stateful widget. Perfecto. En este momento, como ya mi homepage es un stateful, yo tengo acceso a un método que se llama setState. setState lo que hace es que va a decirle a mi widget que, oye, ¿sabes qué? Tengo cambios, actualízate. Y esos cambios pasan por un ciclo de vida del stateful widget, que ya lo vamos a estar viendo, pero lo que hace es volver a ejecutar mi método build, es decir, todo lo que está aquí adentro se vuelve a ejecutar, ¿ok? Entonces, voy a guardar cambios. Nótese que cuando yo presiono el material button, ejecuta este setState, y este setState lo que recibe es un callback de lo que yo quiero ejecutar, pero no estoy haciendo nada, es un callback vacío. ¿Ok? Nótese que mi greetings widget no es constante como mi sizebox. Mi sizebox, sí es constante. Nótese mucho eso. Entonces, voy a presionar el botón y miren qué sucedió. Greetings widget build. ¿Por qué? ¿Por qué se volvió a ejecutar el método build de mi greetings widget si es un stateless? Lo vuelvo a presionar y ustedes pueden notar que otra vez se volvió a hacer el print. Esto sucede porque mi widget padre, que es el homepage, está siendo actualizado. Se está volviendo a ejecutar todo lo que hay aquí dentro. Pero si yo le indico a mi greetings widget que es constante, que no debe de cambiar, ni aunque su widget padre cambie, entonces no lo va a hacer. Nótese, presiono el botón y ya nos está actualizando, ya nos está ejecutando el print, ya nos está ejecutando el método build de mi greetings widget. Esto es muy importante cuando tocamos temas de performance, cuando queremos evitar que widgets muy complejos, que tengan una vista muy compleja, se estén actualizando en momentos que nosotros realmente no queremos que se estén actualizando. Entonces, esto lo podemos poner como en una nota, en un tip para cuestiones de performance, ¿ok? Aunque realmente stateful widget no se utiliza mucho para estar actualizando el estado de los widgets,
Para eso se utilizan mucho los manejadores de estado, que son otros packages, y no nos vamos a meter mucho en ese tema, pero es mucho más recomendable en cuestiones de escalabilidad. Stateful Widget sí se suele utilizar mucho cuando queremos manejar situaciones complejas o casos de uso complejo en nuestros componentes o en nuestras vistas. Pero no nos vamos a meter mucho en eso de momento. De momento estamos viendo la diferencia entre un stateful y un stateless y cómo podemos estarlos utilizando, ¿ok? Entonces, bueno, de momento podemos ver que este print ya nos está ejecutando. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es manejar lo que queríamos hacer anteriormente, que mi mensaje del Greetings Widget se está actualizando. Yo sí quiero que se esté actualizando mi Greetings Widget porque quiero que muestre el mensaje diferente. Entonces, vamos a hacer algo. Este mensaje de hola mundo lo vamos a recibir como parámetro en mi Greetings Widget en el constructor. Entonces voy a poner final, le voy a poner que va a ser de tipo string, va a ser message. Y lo agregamos aquí en mi Greetings Widget en el constructor. Ponemos control punto o command punto, add final field, formal parameters y listo. Entonces ahora acá en mi text, en vez de poner este mensaje hardcodeado, voy a poner el message. Guardo cambios, no va a suceder nada porque tengo un error. Tengo que pasarle yo a mi Greetings Widget ese mensaje. Entonces vamos a ponerle message. Hola mundo. Excelente. Ustedes van a notar que si yo vuelvo a presionar el botón no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo exactamente lo mismo. Le estoy pasando un valor hardcodeado independientemente de que acá lo recibamos como un parámetro en el constructor. Entonces vamos a cambiar eso. Vamos a poner aquí en mi clase de mi homepage state, voy a poner una variable booleana, bool. Vamos a poner si isLoading, de inicio va a estar false. ¿Ok? Y quiero que cuando se presione el botón, quiero que cambie ese valor de isLoading. ¿Ok? Entonces, aquí dentro del callback, voy a poner isLoading. Va a ser igual a isLoading false, pero en su valor contrario. Entonces, si está en false, lo vamos a convertir en true. Si está en true, lo vamos a convertir en false. Y eso va a ejecutarse cada vez que se presione el botón. Entonces, guardo cambios y no sucede nada. ¿Por qué? Porque no estamos realmente haciendo nada. Bueno, en teoría sí, estamos cambiando, estamos actualizando nuestra variable, pero no estamos actualizando el valor que queremos que tenga nuestro Greetings Widget. Entonces, para eso vamos a quitarle el constructor, perdón, el valor constante. Y aquí vamos a utilizar el operador ternario y voy a preguntar isLoading. Si está cargando, voy a mostrar este mensaje como placeholder, ¿ok? Pero si no está cargando, voy a mostrar hola YouTube. Hola YouTube. Perfecto. Guardo cambios. Y ok, de momento no se ve nada, no hay cambios, porque estamos en el valor de inicio, no hemos hecho nada. Ahora sí, vamos a ver qué sucede cuando yo presiono el update. Como ustedes pueden ver, ya dice hola YouTube. Y incluso se está haciendo se está ejecutando el método print de mi Greetings Widget Build. ¿Por qué? Porque recuerden que ahora sí queremos que nuestro componente Greetings Widget se actualice, que reaccione a ese cambio que su widget padre tuvo. Entonces vuelvo a presionar el update y dice hola mundo, se vuelve a ejecutar el print. Perfecto. Espero que con este pequeño ejemplo haya quedado un poco más claro de por qué, a pesar de ser un stateless widget, se vuelve a redibujar y cómo podemos nosotros también utilizar los stateful widget. En este caso fue un ejemplo muy sencillo el uso de nuestro stateful widget realmente, pero era más que nada para mostrarles que sin importar si es un stateless widget o un stateful widget, siempre pueden ser actualizados por su componente padre. Como ustedes lo pudieron notar, siendo stateless widget, está siendo actualizado por su widget padre. Cada vez que yo hago un set state, acá, cuando presiono el botón, volvemos a redibujar todo lo que hay en mi Greetings Widget. Otras de las grandes diferencias que tenemos entre un stateless y un stateful widget es su ciclo de vida.
Como vimos anteriormente en el ejemplo práctico, pudimos notar que un stateless widget es un componente realmente muy simple, que lo único que hace es ejecutar su método build cuando está siendo instanciado. Entonces, el ciclo de vida de un stateless widget está compuesto simplemente desde la creación de su instancia hasta el método build. Y listo, no hay más. Ese es el ciclo de vida de un stateless widget. Ahora bien, si nos enfocamos en el stateful widget, podemos ver en la documentación oficial que este componente comprende de 7 métodos, los cuales tenemos en primer lugar createState. Este método se encarga de crear una instancia para el estado de nuestro widget. Es decir, si nosotros tenemos un stateful widget llamado homepage, entonces createState lo que va a hacer es crear una instancia llamada homepageState, que prácticamente es una clase que extiende de state, y state tiene un tipado que será nuestro stateful widget. Suena un poquito confuso, pero ya lo estaremos viendo en acción. Posteriormente tenemos el método initState, y lo que hace es inicializar el estado de nuestro componente, crearlo e insertarlo en el árbol de widgets. Una vez creado el estado, inicializado, viene un método llamado ditchChangeDependencies, el cual se ejecuta por primera vez y de inmediato posterior al método initState. También es ejecutado durante el ciclo de vida de nuestro componente, cuando se percata de que las dependencias de nuestro estado están recibiendo cambios. Esto está más enfocado al uso de inheritedWidget, pero de momento no nos estaremos metiendo de lleno con este tema, porque nos vamos a enfocar y no es lo que tenemos como objetivo explicar de momento. Perfecto, ya una vez creado el estado, inicializado, viene el método build, y este se ejecuta una vez que nuestro widget ya pasó por todo el ciclo de vida que acabo de mencionar. Y lo que hace prácticamente se encarga de dibujar todo el contenido de nuestro widget, ya sea un simple texto, un botón o lo que sea que queramos mostrar en nuestra interfaz de usuario. Cabe recalcar que este método es ejecutado nuevamente cada que nuestro componente está siendo actualizado, de la misma manera que pudimos apreciarlo con un stateless widget en el ejemplo práctico anterior. Una vez que nuestro componente ya está creado, ya está construido, ya está siendo visualizado en la interfaz de usuario, viene el método didUpdateWidget. Y prácticamente lo que hace es detectar cuando el widget recibe cambios en su configuración. Es decir, cuando los parámetros del constructor son diferentes a los que anteriormente estábamos recibiendo. Pongamos un ejemplo. Si yo en mi widget recibo un parámetro en mi constructor que sea un string y de inicio recibimos un hola mundo, posteriormente si yo recibo un hola YouTube, entonces este método didUpdateWidget es cuando entra en acción y se ejecuta. Ya para finalizar, tenemos dos últimos métodos. Está el método deactivate y el método dispose. Deactivate lo que hace es prácticamente remover el estado de nuestro componente. Es decir, si yo tengo mi homepageState, entonces esa instancia estará siendo removida. Y para concluir con el con el ciclo de vida de mi stateful widget viene el método dispose. Y este se ejecuta prácticamente cuando nuestro widget está a punto de ser borrado de manera permanente del árbol de widgets. ¿Y a qué nos referimos con esto? Prácticamente cuando este widget ya no estará siendo mostrado en ninguna parte del flujo actual de la interfaz del usuario. Estos métodos forman parte del ciclo de vida completo de un stateful widget, desde su creación hasta su eliminación. Ahora bien, ¿de qué nos sirve a nosotros conocer cada uno de ellos? Yo sé que
Hasta puede llegar a ser confusa esta pregunta porque todo lo que acabamos de ver y escuchar queda bastante ambiguo y no es claro el beneficio que nos da el tener conocimiento sobre estos métodos. Entonces, ¿qué les parece si pasamos a otro ejemplo práctico donde estaremos mostrando el uso de cada uno de ellos y cómo podríamos aplicar su beneficio? Muy bien, para este ejemplo práctico que vamos a estar trabajando sobre el ciclo de vida de un Stateful Widget, vamos a utilizar el mismo proyecto que ya teníamos anteriormente, donde vimos el Stateless Widget y cómo podría estarse actualizando. Entonces, incluso como ustedes pueden observar, la aplicación sigue corriendo. Lo que yo voy a hacer es borrar lo que hicimos anteriormente para empezar desde cero y no confundirnos. En este punto ya tenemos una aplicación vacía, no tenemos nada custom. Lo que voy a hacer es, ahora sí, voy a crearme un stateful widget que se va a llamar delivery page y es el que estaré utilizando como mi default widget en mi aplicación. Entonces voy a agregar aquí delivery page. ¿Okay? Guardo cambios, se va a ver todo negro porque en mi delivery page lo que estoy retornando en mi método build es un contenedor y este contenedor no tiene nada, no tiene color ni nada. ¿Ok? Aquí en mi delivery page no voy a estar utilizando sus métodos de ciclo de vida para explicarlos y ver el beneficio, pero lo que voy a estar creando por acá es otro stateful widget que se va a llamar, ¿cómo le podemos poner? Delivery details widget. Y ahora sí, este es el que vamos a estar utilizando. Voy a agregar acá un poquito de comments para que veamos la diferencia entre estos, nos confundamos de cuál estamos utilizando y cuál no. Entonces, aquí en mi Delivery Details Widget sí voy a estar utilizando sus métodos del ciclo de vida para poder explicarlos y ver cómo los podríamos utilizar. Entonces, aquí en mi Delivery Page, en vez de retornar esto, voy a retornar un scaffold. El scaffold va a tener un body. Y en el body vamos a retornar un column. Ok. Este column va a tener de hijo al delivery details widget. Este scaffold va a tener un addbar. Este addbar va a tener un texto. Perdón, un title. Este title va a ser un simple texto. Y vamos a ponerle delivery page. Ok. Guardamos cambios. Y listo, deberíamos de ver lo siguiente. Al addbar le vamos a cambiar de color para que se vea más visible. Entonces background color, colors.blue. Ok, ese texto lo vamos a dejar constante para no tener el analyzer ahí dándonos lata. Y en mi delivery details widget voy a retornar, en vez de este placeholder, voy a retornar de momento, un texto que diga delivery details widget. Guardo cambios y ahí está. Perfecto. Listo, entonces ya tenemos aquí mi delivery page, que es todo lo que estamos viendo aquí, incluso con su addbar, y dentro tiene de hijo al delivery details widget. Perfecto. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es empezar a ver cuándo se ejecutan los métodos del ciclo de vida de mi stateful widget. En este caso vamos a tomar a este delivery details widget como nuestro widget ejemplar para ver cuándo se ejecutan estos métodos. Muy bien. De inicio podemos ver que aquí en esta clase tenemos ya el método createState. Y lo que hace básicamente, como lo mencionábamos en la parte teórica, es crear una instancia de mi delivery details widget state, la cual extiende de un delivery details widget. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en vez de hacer este retorno de esta instancia con un lambda, lo que voy a hacer es, voy a ejecutar este método, esta función, voy a poner un print create state y posteriormente voy a hacer un return de la instancia. Como ustedes pueden ver aquí, el analyzer me dice no pongas nada de lógica en el create state, y tiene mucho sentido. Es una mala práctica hacer esto. Realmente
no hay proyectos por ahí, o no deberían de haber proyectos por ahí que estén ejecutando lógica cuando se crea el estado de un stateful widget. Porque no es algo que nosotros, no hay nada más bien, no hay intenciones que nosotros queramos manejar cuando se ejecuta el estado, cuando se crea el estado del stateful widget. Yo guardo cambios, vamos a ver el debug console. De momento no vamos a ver nada porque esta parte del ciclo de vida de mi componente ya pasó. Entonces voy a hacer un restart completo de mi aplicación y vamos a ver que ahora sí se va a ejecutar el método createState. ¿Por qué se ejecuta? Porque el restart prácticamente lo que hace es como si nosotros nos saliéramos de la aplicación, la matáramos y la volviéramos a abrir. Es prácticamente eso. Entonces el widget se está creando nuevamente desde inicio. Ahora si yo me voy a mi clase que extiende del state, yo puedo crear aquí, o más bien sobreescribir aquí el método initState. Incluso si yo escribo init, ya Visual Studio Code me autocompleta el llamado al método. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es poner un print que diga initState. Muy bien, hasta este punto llevamos en la creación de la instancia de mi estado y en la agregación o el insertar este nuevo widget en el árbol de widgets. Entonces, si yo guardo cambios, igual no vamos a ver el print porque ese ciclo de vida ya pasó. Entonces hago un restart y ahora sí que lo vamos a ver aquí en el debug console. CreateState e initState. Perfecto. Ahora el otro método que debería de ejecutarse por acá, que forma parte del ciclo de vida del componente, es el did change dependencies. Entonces vamos a agregar exactamente lo mismo que hemos agregado en los demás métodos. Vamos a hacer un print del did change dependencies. Perfecto, punto y coma. Guardo cambios, esto no se va a ver. Igual hacemos un restart y ahora sí que vamos a ver ese print. Muy bien, excelente. Ya hasta aquí llevamos 3 métodos que forman parte del ciclo de vida de un stateful widget. Ahora bien, lo que sigue después de todos estos métodos, ya que se creó el estado, ya se inicializó, ya se insertó mi componente en el árbol de widgets, ya se verificó si cambiaron las dependencias o no, ya se construye el componente, ya entramos al método build y es cuando se manda a llamar lo que es la creación de nuestra UI. Entonces yo voy a poner aquí build. Guardo cambios, este sí se muestra porque yo estoy haciendo un hot reload y entonces vuelve a ejecutar lo que hay dentro del método build. Entonces voy a hacer un restart para que veamos todos en orden y como ustedes pueden darse cuenta tenemos createState, initState, did change dependencies y por último el método build. Perfecto. Hasta este punto el ciclo de vida de mi widget es ya se creó el estado, ya se insertó el componente en el árbol de widgets, ya se verificó si cambiaron dependencias o no y por último se construye todo el UI que yo quiero mostrar en este componente. Hasta este punto ya pasó todo ese ciclo de vida de mi widget. ¿Ok? Otro método que tenemos y que mencionamos es el didUpdateWidget. Solo que este método de momento no vamos a poder verlo en acción porque, como mencionábamos, únicamente se ejecuta cuando nosotros detectamos, o más bien cuando el widget detecta que su configuración en el constructor hubo cambios. Entonces, como ahorita no estamos haciendo eso, no lo vamos a ver en acción, pero ya estaremos agregando cierta lógica para verlo ejecutándose y cómo podríamos utilizarlo. Perfecto. Ahora, algo que queremos hacer es... Aquí el deactivate lo vamos a agregar. Vamos a poner un print para ver cuándo se ejecuta este método. Deactivate. Y por último tenemos el método dispose, que es cuando nuestro componente ya está siendo removido de manera permanente del árbol de widgets. Entonces haremos un print que diga dispose. Dispose. Ok, y este método, aquí disculpen, esto debe de ser antes del super dispose, debería ser aquí, porque en este punto ya nuestro componente ya está siendo destruido y cualquier cosa que ejecutemos después del super dispose nos va a dar error, porque ya este método no existe y ya no podemos hacer nada hasta este punto.
Guardamos cambios y listo. Perfecto. Perfectísimo, ¿ok? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ya incluso nuestro did update widget ya se está ejecutando, porque yo estoy haciendo un hot reload, estoy guardando cambios y ok, dice mi widget, ok, voy a verificar si tuve cambios, ok, no tuve cambios. Perfecto. Muy bien, ahora sí, lo que vamos a hacer es, yo quiero que mi delivery page le pase un parámetro a mi delivery details widget, perdón, y en base a ese parámetro yo quiero ejecutar cierta lógica, mostrar cierto UI, etc. Entonces acá arriba yo voy a crearme un enum que se va a llamar delivery status, que va a tener el pending, va a tener el indoor y el último va a ser completed. Ok, perfecto. Entonces, dependiendo del estado de mi delivery, yo quiero mostrar un UI diferente. Y ese status yo lo quiero pasar desde mi delivery page a mi delivery details widget. Ok, entonces aquí yo voy a crearme una variable que sea de tipo delivery status. Se va a llamar delivery status. De inicio va a ser delivery status pending. Y listo. Entonces ahora acá lo voy a recibir como un parámetro. Vamos a poner final delivery status. Vamos a ponerlo como required this.delivery status. Lo tenemos que agregar en el constructor. Entonces delivery status va a ser igual a delivery status. Perfecto. Guardamos cambios. No debería de pasar nada porque no estamos haciendo nada. Entonces, ¿qué les parece si de momento ponemos aquí en el texto el delivery widget.deliverystatus.name? Guardamos cambios y ahí está, ¿no? Podemos alcanzar a ver muy poco ahí. Que dice pending, voy a ponerle un text style y que tenga un font size de unos 20 para que se logre visualizar un poco mejor. Vamos a ponerle 30 y ahí está, ¿no? Pending, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo desde mi widget padre delivery page actualizo este status? ¿Qué es lo que puede pasar? Vamos a ver. ¿De qué manera lo podríamos manejar? Estoy pensando, bueno, más bien, ¿qué les parece para poder utilizar primero que nada el init state si mostramos algún mensaje dependiendo del estatus del delivery? Entonces, vamos a ejecutar aquí un if. Vamos a poner que si mi widget.delivery status es igual a delivery status. Vamos a ponerle que indoor, o sea, si mi delivery status ya está en la puerta, le voy a decir al usuario, oye, ¿sabes qué? Tu delivery ya está listo, ya está tu paquete en puerta, sal a recibirlo. Entonces voy a mostrar aquí ¿qué les parece? Un snack bar. Entonces vamos a hacer context. Aquí va a ser snack bar. Vamos a crear un snack bar primero. El contenido, como ustedes pueden ver, es un widget, entonces podemos crear lo que queramos aquí. Voy a ponerle un texto simple que diga tu paquete ya se encuentra en la puerta de tu casa. ¿Ok? Para que el usuario quede ahí atento a que ya está por recibir su paquete. Entonces vamos a poner final snack bar. Y lo que procede es vamos a mostrar ese snack bar. Entonces scaffold messenger.ofContext. Ahorita nos va a dar un error. Ya les estaré explicando por qué. .ofContext.show snack bar. Y vamos a mostrar el snack bar. Vamos a cambiarle el nombre. Listo, guardamos cambios y listo. Esto nos va a dar un error. Ya les voy a explicar por qué. El print vamos a dejarlo de acá de inicio. No vamos a quitarlo de acá. Guardamos. Voy a hacer un restart para que vean lo que va a pasar. Y debería de tornar esta aplicación. Ok, de momento no tronó.
Otro no, ¿por qué? Porque no está cayendo en esta validación. Pero si yo este status lo paso a indoor, veamos qué sucede. Ok, vamos a hacer un restart. Aquí este cambio no se detectó antes de hacer el restart, les explico, porque recuerden que esta parte del ciclo de vida de mi componente ya pasó. El init state ya pasó. Por eso, aunque yo haya hecho cambios, esto no se va a ejecutar. ¿Dónde se va a ejecutar? Es acá, pero ya lo estaremos viendo, ¿ok? Es un problema que ya vamos a resolver. Hago un restart y ahora sí, esto debería de tronar, ¿ok? Como ustedes pueden darse cuenta, aquí me da un error. Me dice que cuando un widget de tipo inherited cambia, ya sea su valor del tema o algo por el estilo, el widget está siendo reconstruido. Muy bien, prácticamente lo que está pasando aquí, para que quede mucho más claro, es que yo estoy utilizando el contexto de mi componente y este contexto, perdón, es extraído desde acá. Yo estoy tratando de utilizar ese contexto, pero mi widget hasta este punto todavía no está construido. Recuerden, el init state lo que hace es crear mi componente e insertarlo en el árbol de widgets, pero en este punto no está construido todavía. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, afortunadamente y gracias a Flutter tenemos acceso a algo llamado widgets binding, que prácticamente nos facilita el tener acceso a la relación del renderizado del árbol de widgets. Entonces, widgets binding .instance, tenemos acceso a la instancia, .add post frame callback. Y este método lo que va a hacer, lo que me va a ayudar es de que, ok, quiero que lo que exista aquí adentro, la lógica que exista aquí adentro, la ejecutes una vez que detectes que mi componente ya se creó. Muy bien, entonces vamos a pasar toda esta lógica para dentro de este callback, guardo cambios y ahora no deberíamos de tener ningún tipo de error y este mensaje debería de mostrarse de manera satisfactoria. ¿Ok? Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Pero antes quiero ver si le puedo cambiar el color a mi snack bar. Color. Background color. Vamos a ponerle colors.red para que sea un poco más visible lo que queremos mostrar. Ahora sí, vamos a hacer un... Ok, por acá estaba todavía en pausa por los errores. Pero vamos a hacer... Ok. Vamos a hacer un restart. Vamos a hacer un restart. Y si se alcanza a notar, por ahí dice tu paquete ya se encuentra en la puerta de tu casa. Vamos a hacer el restart otra vez. No hubo errores. Veamos. Tu paquete ya se encuentra en la puerta de tu casa. Excelente, perfecto, todo está funcionando y nada está tronando, no hay errores. Y ustedes pueden ver que el status dice indoor. Entonces todo está funcionando correcto. Muy bien, pero ahora, ¿qué sucede si mi status inicial es pending? Es decir, si yo acá en mi constructor estoy recibiendo un status de pending desde mi delivery page, entonces, ¿cómo puedo yo saber cuando hubo ese cambio y mostrar este mensaje? Muy sencillo, esto es muy sencillo. Primero vamos a extraer toda esta lógica la vamos a extraer. Y vamos a crearnos un método por aquí. Voy a ponerle void, va a ser privado porque no quiero que ningún otro componente tenga acceso a él. Y le voy a poner show message. Perfecto. Y aquí voy a poner toda la lógica que tenía anteriormente. Entonces, este show message lo voy a agregar aquí dentro. Mando a llamar este método privado que yo me acabo de crear. Y ya tengo reutilizable mi lógica. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podamos detectar ese cambio en nuestro componente padre? Es muy sencillo, bastante sencillo. Si hubo ese cambio, lo que yo puedo hacer es acá en mi did update widgets es preguntar si hubo ese cambio. Entonces acá voy a ejecutar ese método también.
Aquí vamos a tener un error, ya lo estaremos viendo, pero voy a guardar cambios. Y como ustedes pueden ver, tengo un error que dice que el método showSnackBar no puede ser llamado mientras se ejecuta el método build. ¿Por qué? Porque cuando mi componente detecta que hubo cambios, cuando se ejecuta el did_update_widget, lo que hace es redibujarse. Entonces, cuando se está dibujando nuestro componente, nosotros igual estamos queriendo tener acceso a nuestro context, siendo que no estamos esperando que el widget termine de crearse. Justamente como estaba pasando por acá. Cuando el widget ya termine de redibujarse, en este caso, cuando ya se está actualizando, ya podemos hacer lo que nosotros queramos. Entonces voy a copiarme prácticamente esto y lo voy a pegar aquí. ¿Ok? Voy a hacer un restart completo y ustedes van a poder visualizar aquí que se muestra por primera vez este mensaje. Excelente. Y ya no se vuelve a mostrar. ¿Por qué? Porque el widget no se ha actualizado y caemos únicamente en esta parte del init state. Aquí es donde se está mostrando el mensaje. Perfecto. Ahora bien, vamos a mostrar primero que nada, inicializar nuestra variable delivery status como pending. Guardo cambios. Ok. Acá se mostró el widget. Tenemos por ahí una mala validación. No lo vamos a revisar de momento. Pero vamos a dejarlo así. Y ahora lo que yo quiero hacer es que acá en mi did_update_widget si está indoor. Ok, está muy bien. Ok, ¿saben qué? Vamos a agregar otra validación por acá. Para que lo ejecutemos de una manera un poco más eficiente. Entonces vamos a quitar esto. Vamos a quitar esa validación. Y vamos a poner acá. Ok. Algo muy padre del did_update_widget es que nos da acceso a la instancia anterior de nuestro widget, que es, en este caso es el old widget, y podemos hacer comparaciones. Voy a poner aquí si oldWidget.deliveryStatus, si mi widget.deliveryStatus es diferente al valor que tenía anteriormente el deliveryStatus, para ver si realmente hubo cambios. Y aquí voy a poner widget.deliveryStatus es igual a deliveryStatus indoor. Entonces vamos a ejecutar esta lógica. Ok, guardo cambios. Perfecto. Por ahí se sigue mostrando. Vamos a hacer un restart. Ok, perfecto. Y vamos a agregar esta lógica también acá. Aquí nada más que lo único que vamos a hacer es quitar esta validación. Vamos a dejarlo así. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer un restart ahora, ¿sí? Y listo. Ya de momento no se muestra ese mensaje. ¿Por qué? Porque el status está siendo pending. Ok. Y acá en el did_update_widget estamos validando que sean diferentes. Vamos a poner un breakpoint para ver por qué se está mostrando el mensaje cuando no debería mostrarse. Ah, ok, es porque no hemos eliminado la lógica de acá abajo, disculpen eso. Por eso se estaba mostrando el mensaje. Entonces hacemos un restart. Ahora sí no debería de mostrarse el mensaje, el snack bar. ¿Ok? Y ya cumplimos con esta validación. Ya quería revisar yo por qué. Pero está bien que vean los errores que cometo para que ustedes también estén en cuenta de que son errores que a veces se nos están pasando por ahí en la lógica que estamos aplicando con los componentes de cómo se están actualizando. Pero muy bien, entonces hacemos el restart y ya no se muestra en ningún lado. ¿Por qué? Porque el delivery status que estamos recibiendo es pending. Entonces, algo que vamos a hacer por aquí es voy a agregar un botón. Primero vamos a dar un espaciado de unos 30. Vamos a poner un material button. Cuando se presione, lo que yo voy a hacer es hacer un cambio de este delivery status. Entonces, cuando se presione este botón, ejecutamos esa lógica que va a ser un set state.
de mi delivery status va a ser a delivery status.indoor. Ok, punto y coma, vamos a ponerle un texto, perdón, un child que va a ser un texto que va a decir update. Ok, excelente. Y de color, vamos a ponerle un color colors.blue para que sea más visible. Ok, guardamos cambios y listo. Me dice que el argumento child tiene que ser el último en la configuración de mi componente y listo. Ok, ok, perfecto. Algo que quiero yo hacer aquí es quiero ponerle a mis componentes quiero centrarlos más bien. Entonces vamos a centrarlos. Vamos a poner qué valor tiene el cross axis alignment. Ok, de momento no los está centrando de manera horizontal porque mi componente no abarca todo el largo. Entonces lo que voy a hacer es envolver este column en un sizebox y este sizebox lo voy a poner que el width sea de double max finite. Ok, y ahora sí, estamos centrados. Perfecto. Ahora sí, vamos a presionar el botón y en teoría esos cambios deberían de ser recibidos acá en mi Delivery Details widget. Como ustedes pueden darse cuenta, cuando recién se crea el componente, nosotros hacemos esta validación. Ok, si está indoor, el status, mostramos ese message. Y si no está, pero después recibimos actualización por nuestro widget padre de que ese status ya está indoor, entonces vamos a mostrar este mensaje. Perfecto, entonces yo le doy update y como ustedes pueden darse cuenta dice el paquete ya se encuentra en la puerta de tu casa. Incluso se puede ver por acá que se ejecutó el método build. Y olvidé yo que quité el print por accidente acá en el update widget. Entonces lo voy a agregar de nuevo solo para tenerlo como referencia de cuando se está ejecutando. Guardo cambios y ustedes pueden ver, se ejecutan los dos. Entonces yo la voy a aplastar acá y ya no se muestra el mensaje. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo aquí la validación nosotros de que si el estatus actual es diferente al que teníamos antes, entonces ya pasa aquí que ya validamos, ¿ok? Si son diferentes y el nuevo estatus es indoor, entonces muéstrame este mensaje. Perfecto, todo está funcionando tal cual queríamos nosotros que funcionara. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros lograr visualizar los componentes del deactivate y el dispose? ¿Cómo podríamos llegar a visualizarlos? ¿Cuándo se van a ejecutar? Se van a ejecutar cuando este componente que dice indoor ya no lo querramos utilizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a pasar por los tres flujos, o más bien por los tres estados de mi delivery. Voy a ponerlo de inicio, ok, ya está pending. Y aquí voy a hacer una validación. Voy a poner si mi delivery status es igual a delivery status.pending, entonces voy a ponerlo en indoor. En caso de que no, si el delivery status es igual a delivery status.indoor, entonces lo voy a poner como delivery status a delivery completed. Ok, guardo cambios. Perfecto, entonces ya aquí tenemos los tres casos, ok, si de inicio ya lo tenemos como pending, después cuando hagamos clic en el botón se va a poner a indoor porque va a caer en esta validación, pero ya cuando esté indoor vamos a caer aquí, ok, ya está en indoor, entonces vamos a pasar a completed. Perfecto, vamos a ver si es cierto, hacemos un restart, esperamos a que se hagan los cambios, ya lo tenemos en pending, entonces yo le hago update. Se pone indoor, muestra el mensaje, le vuelvo a dar clic y dice completed. Perfecto, está excelente. Ya no se muestra el mensaje y ya estamos en un estado completed. Ok, y ahora yo quiero que cuando el status de mi delivery sea completed, ya no quiero que se muestre este componente. Entonces voy a poner aquí if delivery status es igual a delivery status.completed. Perdón, si es diferente a completed se va a mostrar. Y como ustedes pueden darse cuenta, ya no se muestra mi componente. Y acá tenemos un deactivate y un dispose.
¿Ok? Entonces vamos a hacer un restart para verlo de 0 a fin. De 0 a fin, ¿ok? Ya tenemos create state, init state, did change dependencies y el método build. Entonces yo le doy update, me pone did update widget, build, muestra mi mensaje, lo vuelvo a presionar y lo que me muestra es un deactivate y un dispose. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy mostrando en pantalla ese componente, ya no forma parte de mi interfaz de usuario. Y yo acá en mi deactivate yo puedo ejecutar cierta lógica que a mí me gustaría ejecutar. Por ejemplo, digamos, si el status de mi widget es un indoor, a lo mejor yo le voy a decir a mi usuario, ¿sabes qué? Necesito que ingreses un código para confirmar que se está completando tu pedido. Entonces, en ese punto yo a lo mejor voy a utilizar un componente que sea un text field y tener un controlador. Vamos a verlo. Vamos a verlo, no nos apresuremos con pura teoría y vamos a verlo para que podamos aplicar ese caso. Entonces, aquí lo que voy a hacer es retornar en vez de un texto, voy a tener un column, voy a agregar un poquito de espaciado, 30, y voy a tener aquí un text field, ¿ok? Un text field, perfecto. Voy a ver si puedo tener acceso al hint, no. Un label, no, creo que tendría que personalizarlo, pero no lo vamos a hacer de momento. Entonces, ya tenemos ese text field. Muy bien, guardo cambios, no se muestra porque ya estamos en un status donde este widget no se muestra. Entonces, aquí voy a poner una validación yo. Si mi widget.deliveryStatus es igual a deliveryStatus.indoor, vamos a mostrar ese text field, ¿ok? Perfecto. Y antes de continuar, voy a por acá yo crear un controlador. Voy a ponerle final text editing controller. Va a ser un controller igual a text editing controller. Ustedes se preguntarán, si no han visto este Text Editing Controller, ¿para qué me sirve? Como su nombre lo indica, nos ayuda o más bien funciona como un controlador para nuestra caja de texto que nosotros querramos utilizar. La podemos manipular, obtener su valor actual, escuchar sus cambios, etc. Entonces yo pongo aquí Controller y vamos a agregar ese controlador aquí en mi text field. Entonces Controller y Controller. Guardo cambios y listo. Ahorita no se está mostrando nada porque no hemos reiniciado la aplicación. Ya la vamos a reiniciar, no se me apresuren. Ok, perfecto. Entonces, digamos un caso de uso. A lo mejor yo para ese controlador lo necesito porque ocupo escuchar sus cambios. Ocupo estar escuchando cada vez que esté el usuario presionando el teclado, ya sea para formatear el texto, ya sea para habilitar un botón, ejecutar mi propia lógica, etc. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es que a este controlador le voy a agregar un listener, es decir, voy a estar escuchando lo que esté pasando por él. Controller.addListener, punto y coma, y esto recibe únicamente un callback. Lo que va a pasar aquí es que cada vez que mi controller escuche cambios, va a ejecutar lo que yo ponga aquí dentro. Pero no lo voy a dejar de esta forma. Lo que voy a hacer es crear un método privado como lo hicimos con el show message. Ya verán por qué. Voy a tener aquí un controller listener. Ok. Y esto lo que va a hacer es un print únicamente de mi controller.text. Vamos a ir imprimiendo lo que el usuario está escribiendo. Entonces, este controller listener se lo vamos a agregar acá a mi controlador para que escuche sus cambios. Ok. Y listo, vamos a guardar los cambios. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que sucede. En teoría, ahorita no debería haber ningún error, todo debería funcionar correcto. Este controlador deberíamos de estarlo eliminando cada vez que nuestro widget desaparezca, porque si no, se queda almacenando memoria del dispositivo y al final eso se termina resumiendo en consumo de recursos innecesarios. Es decir, existe cierta memoria asignada para esta parte de nuestra aplicación que realmente no se está utilizando ya. Entonces, lo que deberíamos de hacer con este controlador y su listener sería eliminarlos, así como nuestro widget se elimina cuando ya no se está utilizando.
Justamente por eso, por temas de performance, por tema de cómo funciona Flutter, dice, ok, ya no vas a estar siendo utilizado, entonces te voy a eliminar de todo el árbol de widgets para que no estés consumiendo recursos innecesarios en el dispositivo. Vamos a hacer un restart para que quede más claro. Ok, y ahora sí, ya tengo aquí otra vez mi widget pending, se ejecutan sus métodos, presiono el botón y ahora sí ustedes pueden ver que yo tengo un text field aquí, se muestra el mensaje. Ahora, si yo empiezo a escribir aquí, ustedes van a comenzar a ver que aquí hay un print y está vacío. Y está correcto porque yo no he escrito nada. Ahora, si empiezo a escribir aquí, por ejemplo, A, S, D, ustedes pueden ver que se está escribiendo en consola, se está imprimiendo en consola, perdón, lo que yo voy escribiendo. Entonces, escribo nuevamente algo y ustedes pueden ver que se está imprimiendo ese mensaje aquí. Por temas de cómo funciona Android, el emulador con Flutter, se están imprimiendo por aquí otras cosillas que ya vienen más de lo nativo, pero de momento pongamos enfoque a este print aquí, ¿no? Incluso acá arriba lo podemos seguir viendo, de lo que yo voy escribiendo se va visualizando en la consola, se está imprimiendo. Ok, perfecto, eso es lo único que yo necesito. Entonces aquí voy a filtrar para que quede mucho más visual para nosotros. Voy a poner que nada más sea de Flutter, que sea de y Flutter. Copio esto. Y ahora sí vamos a poder visualizar únicamente eso, ok, para no tener conflictos. Entonces voy a borrar yo todo esto. Lo borro. Le presiono A, S, D, F, G. Entonces ahí está, ¿no? Se va imprimiendo todo lo que yo voy ingresando en mi texto. Perfecto. Hasta ese punto estamos excelente. Incluso cuando ya dejé de escribir, cuando le di ya aquí clic en listo, se imprime el valor final. ¿Por qué? Porque nuestro listener siempre está escuchando todo lo que recibamos en nuestro controlador. Incluso cuando le damos clic, cuando dejamos de escribir, etc. Miren, le voy a dar clic y por ahí se va a imprimir. Perfecto. ¿No? Está excelente. Dejo de escribir y ahí está otra vez. Muy bien. Excelente. Y entonces, como les comentaba, es muy buena práctica que nosotros eliminemos este controlador para cuestiones de recursos y evitar cualquier conflicto que se pueda generar por ahí o tener cuellos de botella en nuestra aplicación, sobre todo cuando son aplicaciones muy complejas. Entonces, este controlador vamos a eliminarlo en el dispose, ya que nuestro widget ya va a ser deshecho, va a ser echado a la basura. Tenemos que eliminar nuestro controlador. Le voy a poner controller.remove listener. Vamos a remover el listener que teníamos previamente, que es el controller listener .dispose. Entonces, lo que va a hacer esto es que esto realmente es de Dart, es un ¿cómo se le llama? Operador en cascada, que lo que va a hacer primero, ok, controlador, primero remueve el listener, ya que hagas eso, hazme el dispose. Perfecto. Entonces este dispose, vamos a ponerlo acá. Y listo, excelente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un restart. Listo. Tenemos el método, perdón, el status en pending, le doy update. Se pasa indoor, muestra nuestro mensaje. Tenemos aquí un cuadro de texto. Si empezamos a escribir, se va a imprimir en pantalla. Está excelente. Dejo de escribir, se imprime en pantalla. Si le doy update, desaparece el componente, el text field y todo lo que es mi componente Delivery Details Widget. Y si ustedes pueden ver, se ejecuta el método deactivate y el método dispose, lo cual está excelente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nosotros tenemos en estos métodos que podemos sobreescribir del ciclo de vida de un stateful widget? Prácticamente es que nosotros podamos mostrar cierto UI, ejecutar cierta lógica dependiendo de si el widget está cambiando, se está actualizando, si se está creando por primera vez, etc. Digamos que a lo mejor, ok, apenas es la primera vez que se crea mi widget, yo quiero mostrar un mensaje dependiendo del estatus, como lo acabamos de hacer nosotros, o ok, llegamos a esta pantalla y el estatus es diferente al que nosotros buscábamos para mostrar un mensaje, pero se actualizó, recibimos ese cambio y ahora queremos mostrar ese mensaje cuando el estatus haya cambiado. Ok, entonces
Con esto espero que quede mucho más claro, y como vimos, el método dispose nos ayuda para remover componentes o controladores, listeners que nosotros tengamos en nuestro widget, para así liberar memoria y evitar el consumo de recursos innecesarios en el dispositivo. Incluso vieron ustedes que acá en el init state fue cuando yo agregué este listener al controlador. Entonces podemos manejar y manipular estos métodos de la forma que nosotros, entre comillas, queramos, para ejecutar cierta lógica que va a depender de las necesidades del proyecto y del flujo que estemos trabajando. Ok, perfecto. Entonces espero que con esto haya quedado mucho más claro. Disculpen si nos extendimos, yo sé que está un poco extenso el video, pero traté de ser lo más específico y claro posible para que fuera entendible, y así que ustedes, ya sea que pudieran refrescar un poco la memoria en cuestión de un stateless y un stateful widget, o si de plano estábamos un poco perdidos en estas terminologías, en cuándo utilizarlos, cuáles son sus diferencias. Espero haberles ayudado un poco a aclarar la mente, y que cuando estén terminando de ver este video ustedes puedan lograr diferenciar un stateless y un stateful widget sin ningún inconveniente, y poder decidir cuándo utilizar uno sobre otro dependiendo de las necesidades de lo que estemos trabajando. Muy bien, para no alargarnos más, lo dejo hasta aquí. Espero que el video haya sido de su agrado. Si les sirvió, por favor, ayúdenme a compartirlo con sus amigos, compañeros que también estén utilizando o aprendiendo Flutter, para así poder tener una comunidad más grande y ayudarnos a todos a entender y compartir ideas sobre este framework que la verdad está muy interesante. Bueno, ahora sí, me despido de ustedes. Yo soy Jesús Coronado y nos escuchamos en un próximo video.